Este video es una especie de continuación espiritual de la serie de videos que sin proponérmelo he ido creando sobre Mappa y Cloverwork, así que les recomiendo pasarse por allí si quieren más datos de estos estudios. Además aclaro que no haré ninguna comparación de las historias de estos dos animes porque no son ni los mismos géneros ni viene el caso. Pero creo que sí hay mérito en examinar los valores detrás de sus producciones, en qué se parecen y en qué se diferencian. Listo, empecemos. A inicios de la temporada otoño 2022, los ojos estaban puestos en Chainsaw Man, y con justa razón, puesto que Mappa llevaba bastante tiempo vendiéndole el hype a su ya de por sí grande fanbase, que había acumulado gracias a la popularidad del manga. Pero había un anime en las sombras esperando su oportunidad para brillar y robarse las miradas de todos. Hablamos de Bocchi the Rock y su inesperado ascenso en las listas animescas de 2022. Y bastante cómico si a mí me lo preguntan. 10 de 10 al pana que escribió el guión de cómo se terminaron desarrollando los eventos. Adaptar es un arte. Pasar de un medio a otro requiere mantener un delicado balance. Ser fidedigno a la obra original mientras se le reinterpreta, adecuándolo al medio nuevo con originalidad, con una visión y personalidad propia. Una adaptación debe sostenerse y entenderse por sí sola, transmitiendo todos los matices de la obra original. Este primer paso es la base del anime y que muchas veces es saltado en la actualidad por falta de tiempo. Entonces se opta por adaptar página por página el manga, dando como resultado, en mi opinión, una adaptación sosa. Por eso mismo no soy muy fan de las comparaciones directas que hacen entre el manga y el anime de una serie, donde se busca que todos los paneles estén exactamente iguales y se critique si hay un mínimo pixel diferente. Para mí es más importante captar la esencia que una copia del manga, pero con voces y música. Y ese es uno de los aspectos con el que luchan los estudios. Al existir una sobreproducción tan grande, es casi imposible lograr que cada anime tenga su estética única y definida. Hay casos que la estética del manga original es tan marcada que siempre y cuando se disponga del tiempo, ya la mitad del trabajo está hecho. Solo resta trasladar esa estética de la manera más adecuada. Ese es el caso de los dos animes en cuestión de este video. Como a Mappa nada más le falta animar mi vida, no creo que alguien se haya sorprendido cuando en diciembre de 2020 se anunció que ellos serían los encargados de Chainsaw Man. Bueno, eso y que ya se rumoreaba. Viéndolo en retrospectiva, ya la primera imagen promocional vaticinaba el enfoque que tomaría la adaptación. Hay algo bastante irónico con que Mappa de todas las empresas decidiera adaptar Chainsaw Man, una serie cuya trama gira en lo deshumanizante y explotador que es el trabajo como Devil Hunter, perros de la seguridad pública con el único rol de ser usados como carne de cañón por los jefes y sus juegos de poder en contra de las otras naciones y los demonios que estos poseen. Parece casi una parodia de la situación real y críticas que plagan a Mappa y a muchos de los estudios de anime. De entrada, Mappa nos hace dos promesas. La primera, que el anime estaría financiado 100% por ellos, sin depender de ningún comité de producción, cosa que no es completamente cierta porque también está involucrada Shueisha. Y la segunda, que el anime no tendría censura de ningún tipo. Ellos pensaban que al financiarlo completamente tendrían total libertad en términos de negocio y expresión. Esto en teoría debería aliviar la presión del equipo y no repetir los mismos problemas de manejo por tiempo, ya que ellos tienen la batuta en todos los aspectos. No necesariamente revolucionario, pero sí una mejora. Tristemente solo termina demostrando que ni teniendo el mando total, Manabu Otsuka, el CEO de Mappa, pudo evitar que la producción colapsara sobre sí misma. Los problemas estructurales son insidiosos y se necesita más que eso para solucionarlos. Con respecto a la censura, en líneas generales cumplieron. Vemos a Denji en todo su esplendor cubierto de sangre, intestinos y demás situaciones horripilantes. Por esto resulta curioso que una de las cosas que sí fueron censuradas es cuando en el episodio 2 Denji se está bañando y en el manga canta una canción sobre los sindicatos, pero en el anime esto es reemplazado por Denji cantando una canción incomprensible. Para ellos, un sindicato es mucho más aterrador que cualquier monstruo que Denji pueda enfrentar. Chainsaw Man es un desafío. Una historia que muchas veces toma caminos poco convencionales, con una mezcla única de humor, momentos donde no escatima la sangre y la hiperviolencia, pero que no pierde su corazón y nunca olvida darle el cuidado a sus personajes con una fuerte inspiración en el cine, todo al mismo tiempo y cuyo éxito depende de que se logre capturar correctamente. Ryo Nakayama es el director al que se le encargó esta tarea, despertando preocupación al ser este su debut directoral, pero como demostró en el episodio 19 de
de Jujutsu Kaisen, donde ejerció el cargo de director de episodio. Él es un animador de acción más que capaz ante el reto. Aunque nunca ha estado en la silla del mandamás, sí cuenta con experiencia dirigiendo episodios y opening. El otro motivo por el que fue elegido es que Otsuka quería a alguien con una edad cercana a la del autor Tatsuki Fujimoto. Ambos están en sus 30s. Alguien de su misma generación entenderá mucho mejor las referencias, puesto que probablemente creció con alguna de ellas, a diferencia del resto del equipo con edades parecidas a la audiencia de la historia. Eso fue intencional. Manabu Otsuka, desde que abrió el manga, vio los personajes y escenarios, sabía que quería animar cine, mostrar la crudeza y el casi realismo del live action del mundo de Fujimoto, visión que comparte completamente con el editor de Chainsaw, Chigelin, y con Nakayama. Pasamos al guionista Hiroshi Seko. Originalmente él tenía la intención de convertirse en director de películas live action. Asistió a la escuela de cine, donde encontró que el trabajo de filmar era agotador, así que terminó en un estudio de anime como asistente de producción, donde se da cuenta que no tenía ni idea de cómo hacer animación y que ser director no era lo suyo definitivamente. Decide pasarse a guionista, decisión completamente acertada, y teniendo ese trasfondo es el indicado para adaptar lo que él describe como un manga cinemático. Por su poca incorporación de monólogos, un trabajo de cámara que algunas veces es dinámico y otras sutil, y tiene lo que parece ser un constante flujo de aire en la pantalla. Por ejemplo, siempre hay polvo volando y viento soplando. Me disculpan si he dicho mucho realismo, live action y películas, pero es que si hay algo que repiten todos los miembros del equipo en cada una de las entrevistas que han concedido es eso, la idea de acercarse lo máximo posible a una película y al realismo. Ahora, yo entiendo completamente que ellos sientan la necesidad de defender su visión, pero llega al punto que siento un poco que me están haciendo gaslighting. Cuando yo leí el manga de Chainsaw, que es el único manga que he leído del autor, sí se sentían las influencias del cine, pero no era su característica excepcional. No pensaba, me atrapaste, es cine. Y en el realismo, bueno, Denji es un chamo con una cabeza de motosierra que monta un hombre tiburón. Realista no es. Sí considero que Fujimoto tiene un uso de los paneles muy creativo y que exprime todo lo que puede en las páginas que tiene. Según comentarios de otras personas que sí han leído el resto de sus historias, algunas de sus obras como Goodbye Eri se acercan mucho más al concepto de manga cinemático. Y si nos fiamos de Manabu Otsuka y su deseo de querer adaptar todas las historias de Fujimoto en un futuro, tal vez están preparando el terreno, tener varias series cohesivas entre sí y crear un Fujimoto verso. Son varias las medidas tomadas para que se sienta menos animesco. Escogieron específicamente actores nuevos, fresquitos como unas lechugas, para tener actuaciones más naturales. Nakayama buscaba reducir las deformaciones y el look de anime. Ese es el motivo de la paleta de colores tan opaca. Él no quería personajes moe, aun cuando ese no es un estilo que yo relacionaría con Chainsaw en general, o con cabello de colores, porque en su opinión eso alejaría a los espectadores adultos. Y ya con esto vamos viendo la verdadera razón de muchas de estas decisiones. MAPPA busca atraer a la mayor cantidad de personas. Eso incluye gente que comúnmente no ve anime. El resultado es muy interesante porque como tal no es una mala adaptación. De hecho, si miramos solamente el anime antes que colapsara y la ambición le sobrepasara, es muy bueno y tiene momentos muy disfrutables, como ver a Aki y a Himeno simplemente existir y seguir su rutina entre tanto caos. El pero viene cuando ponemos la palabra adaptación al lado. Chainsaw era el lienzo perfecto para un espectáculo psicodélico visual constante. En cambio, tenemos una adaptación más bien conservadora y que no arriesga mucho, sintiéndose estéril. El opening de Shingo Yamashita es de hecho la mejor unión de los dos mundos. Es cine y de manera bastante literal, con todas esas referencias directas a películas que emplea sin dejar de ser chistoso y vibrante. El anime, como cualquier trabajo artístico, es subjetivo y es inevitable que a alguien no le guste un enfoque. Y no me refiero necesariamente a las peticiones para rehacer un anime que siempre se vuelven virales. 3 personas hacen un escándalo y es algo aislado. Casi toda la comunidad tiene algo que decir, independientemente de que ese algo esté bien o mal, porque como dije es subjetivo y ya estamos hablando de algo mayor. Aún así, me parece muy soberbio decir que Nakayama no sabe lo que hace, que él no le entendió al motosierra.
cuando no solo él, todos los involucrados son fan de la obra y genuinamente sienten pasión por ella. Él estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. De allí surge la idea de tener 12 endings. La intención de cada uno de los endings era mostrar los diferentes aspectos de Chainsaw Man y de ese modo ayudar al espectador a entender mejor el anime y las múltiples facetas de la obra. El episodio con su ending forman un todo. Entonces, en un intento por aumentar su appeal comercial, se toma la decisión de basarse únicamente en el amor conocido de Fujimoto por las películas y sus múltiples referencias al cine. Cuando la gran popularidad de Chainsaw Man se dio, en primer lugar, gracias a la mezcla de ideas que tiene el manga, cuya combinación da como resultado algo auténtico y singular. Se sacrificó eso por las masas, para que al final de la temporada Chainsaw no fuera el campeón absoluto como pensaban, y tal vez perdieron a muchos de los que ya estaban en el proceso. En mayo de 2005, Aniplex crea un estudio para encargarse de sus series. Ese estudio era A1 Pictures, conocido en la actualidad por SAO, Anohana, Licorice Recoil y Kaguya-sama. Contaba con 2 oficinas, la principal en Asagaya y otra en Koenji. Con el paso de los años se fueron diversificando y su producción fue aumentando, por lo que en 2018 la oficina ubicada en Koenji pasa a ser Cloverworks y se establece como un estudio independiente, manteniendo su estado de subsidiaria de Aniplex. En un corto periodo de tiempo, Cloverworks ha logrado obtener reconocimiento y establecerse como un estudio que apuesta por historias originales y que elige cuidadosamente qué historia adaptar, y Bocchi the Rock no es la excepción. El productor de animación Shoto Umehara ya es alguien del que he hablado en este canal, pero en este caso fue el animador Kerorira quien contactó a Umehara y no al revés para participar en el proyecto, sugiriendo a Saito Keishiro como director en el proceso. Kerorira es un fan acérrimo del manga y quería estar involucrado sí o sí en caso de recibir una adaptación animada. Participó como diseñador de personajes, director de animación en jefe, director de animación, asistente de director de animación, key animation y en general en todo lo que se necesitara, siendo responsable de la animación de unos 2 episodios aproximadamente, además del trabajo en el que consisten sus roles. La producción fue capaz de mantenerse a flote gracias a él. El director Saito Keishiro entró en contacto con el manga una vez recibió el llamado. Eso no significa que no le pareciera especial. Él mismo dice que no es muy bueno tratando con la gente y desde allí pudo conectar con la forma de mostrar las relaciones que tiene el manga. Son personas que se apoyan pero que no dejan de ser individuos con vidas propias. Bocchi utiliza la comedia para tratar temas delicados como es la ansiedad social, que plasmado de otra manera serían mucho más difíciles de ver. Por supuesto, ambos estilos tienen valor y hay espacio y momento para cada cosa. No sé si es porque yo soy una persona que siempre trata de convertir sus desgracias en comedia para restarle peso a la situación, que siento que el humor hace más fácil hablar de ciertos temas y es más factible llegar a las personas que nunca han pasado por algo así, siempre y cuando no se recurra a la crueldad. Bocchi the Rock es escrito e ilustrado por Aki Hamachi, inspirado levemente en los nombres y roles de los miembros de la banda Asian Kung Fu Generation y serializado en Manga Time Kirara Max, en la misma línea de revistas de Keion. Hamachi sabía que las comparaciones serían inevitables entre ambas series, por lo que tomó medidas con el propósito de disminuir el parecido. La más importante de ellas era escribir una historia sobre una banda que toca en clubes y no en una banda de un club escolar. El formato del manga es de estilo John Coma, uno que no es nada fácil a la hora de adaptar ni permite el desarrollo de una historia muy compleja, y que además al momento de adaptar involucra rellenar los huecos mucho más de lo normal. La primera tarea de la guionista Erika Yoshida era llenar esos huecos de manera lógica y realista. Rápidamente se dieron cuenta que el realismo no era lo mejor para aprovechar los encantos de la obra, tal que para la expansión del contenido terminaron pidiendo ayuda al personal que trabaja en el manga. Las escenas cuando Kesokubando tocan sí están en formato tradicional, pero sin letras ni onomatopeyas. La autora quería que la gente se imaginara como más prefirieran la música que tocan. Este es otro desafío para la adaptación. Tenían que producir la música desde cero y crear una presentación acorde a ella.
Grabaron actores reales a los que les dieron indicaciones para que actuaran acorde al personaje que les tocó, como Bocchi mirando constantemente hacia abajo o Nijika y Ryo intercambiando miradas y en completa sintonía por el tiempo que se conocen y tocan juntos. Es decir, son realistas cuando realmente necesitan serlo y eso solo enriquece el resultado final, ya que se publica en una revista que se caracteriza por tener chicas tiernas haciendo cosas igual de tiernas. El editor en un primer momento rechazó las caras raras de Bocchi, pero Hamachi confió en su decisión y se mantuvo firme porque, como explica, mi manga es uno de comedia y quiero que las personas se ríen con las expresiones faciales. El anime tampoco tiene miedo de alcanzar esa deformación total. Parte del éxito de Bocchi es que la adaptación toma esos chistes y los potencia de manera que es solo posible en el medio animado, transformando momentos que en el manga son muy breves, tan solo un panel, en secuencias completas. Saito quería que el anime fuera lo más divertido posible. Para lograrlo escuchaba todas las ideas de los directores de episodios por más locas que fueran, incluso el mismo por toda la causa, y así llegaron al uso de técnicas mixtas. El resultado es un anime que emplea técnicas poco comunes, que busca llevar al límite el medio en el que se desenvuelve, mediante la personalidad y habilidades artísticas únicas de todos los involucrados, mostrando el estado mental de Bocchi con estilos variados y expresivos. Era muy importante mostrar la personalidad de los animadores sin perder la cohesión y calidad dentro de la serie. Es decir, tenía que tener sentido con los personajes y con todo lo que llevábamos viendo. Una de las escenas más icónicas que nos dejó el 2022 es cuando en la multipremiada Everything Everywhere All at Once, las protagonistas se convierten en unas rocas y filosofan sobre la vida. Una secuencia inesperada pero que funciona porque no es disruptiva, se alinea con lo surreal de la película y es significativa con el mensaje que buscan transmitir. El uso de técnicas mixtas no es nuevo, pero yo creo que su implementación será el mayor legado de Bocchi a futuro. Puedo ver como el meme de Bocchi glitcheada o Bocchi pasando por varias fases del proceso de animación hasta llegar a ser una versión 3D de sí misma, será usado y replicado incontables veces. No se puede negar el compromiso ni la visión del equipo cuando muchas de esas escenas involucraban hacer desde cero un zootropo con todas sus utilerías o grabar segmentos live action. Los 4 endings son más sencillos que en Chainsaw, tanto en cantidad como en ejecución, pero no menos pensados con un rol claro en mente: vender a la banda y su factor tierno. Parte de abrazar la locura implica no dudar y permitirse ser lo más animesco posible. Pero Orira sentía que era más importante crear diseños atractivos que reales, con paletas de colores y atuendos muy distintivos los unos de los otros. Se buscaba ser muy llamativos sin exagerar. Pongamos el caso de Bocchi. En el manga su rostro está opacado y con líneas verticales en su cara. Esto constantemente en un anime es demasiado. Entonces se buscaron otras maneras de representarlo y le dieron a Bocchi unas cejas arrugadas y un comportamiento ligeramente apagado. Lo que termina de conectar con el espectador al ver Bocchi es que nunca deja de lado la empatía con los personajes y de hecho vuelve la comedia parte del desarrollo. La intención era exagerar el lado negativo de Bocchi para efectos cómicos y para que así su progreso y momentos geniales resaltaran más. Que no se nos olvidara que ella tiene muchas cosas buenas también, que realmente es una Guitar Hero, como reza su nombre de usuario en YouTube. Son temas delicados los que se tratan. Hay un esfuerzo por parte de Umehara y Saito en no lastimar a personas que tuvieran problemas para comunicarse. No querían ser despectivos ni perpetuar estereotipos sobre extrovertidos o introvertidos, ni hacer ver a personas como villanas. En resumen, no quería que nadie se sintiera mal viéndolo. Se buscó que las reacciones de los demás personajes ante Bocchi no fueran de crueldad o de burla, sino yendo más a la inexpresividad, o que la reacción inmediata de los personajes fuera la de ofrecer ayuda. La serie acierta transmitiendo esa compasión, y si tuviera que criticar algo sería que al menos durante los primeros episodios usen introversión y ansiedad social como sinónimo, y que cuando aparece Hiroi, su alcoholismo no parece ser tan tomado en serio, pero creo que su intención era mostrar cómo pudiera acabar Bocchi, que no es bueno llegar hasta esas instancias, y los demás personajes no parecen estar muy cómodos en su presencia. Con esto no crean que me decanto más por Cloverwork sobre Mappa. Lastimosamente Aniplex tiene un historial igual de tortuoso con el manejo de sus producciones y empleados. Sin irnos muy lejos, el inicio de este año 2023 ha estado lleno de producciones de Aniplex atrasadas por, escuchen bien, COVID. Parece que el coronavirus se ha vuelto código para problemas en la producción.
Y tampoco vamos a pretender que siempre se deben o pueden hacerse cosas no tan comerciales y que esto ya asegura el éxito. Bocchi The Rock se valió de tener a chicas tiernas y a la música de su lado para experimentar en las escenas y momentos adecuados para mejorar lo que ya tenían. Contando con unas 40.000 unidades de Blu-ray vendidas al momento de la creación de este video, un álbum que está en el top de Billboard Japan, superando el récord establecido por Keion, aumentando las ventas del manga, volviéndolo reconocido y hasta haciendo populares las guitarras negras, no creo que haya una sola persona que no considere que la adaptación de Bocchi The Rock es exitosa y bien recibida. Entonces solo nos resta una pregunta: ¿Chainsaw Man es un éxito o no? Pues depende de cómo lo veamos y de lo que probablemente esperaba MAPPA junto con sus promesas. No podemos hablar de esto sin mencionar la venta de Blu-rays. Este factor es uno que suele mencionarse sin comprenderse totalmente qué implica. Actualmente, la venta de Blu-rays y DVD no es esencial para determinar si una serie es exitosa o no, aunque sí es un factor que se toma en cuenta. Al igual que en el resto del entretenimiento, la mayoría de la gente consume las series vía streaming, por lo que los Blu-rays y DVDs han ido disminuyendo sus números y ya no son algo para el público general, sino más bien para al que realmente le gustó la serie y quiere tener algo de calidad con un empaque cuidado, con objetos extras y coleccionables, costando entre $50 a $200. El volumen 1 del Blu-ray de Chainsaw Man vendió un aproximado de 1.700 copias según Oricon. Es importante notar que ellos no incluyen datos de 4 de las 13 tiendas que vendieron el volumen. Lo que más destaca es la falta de los datos de la tienda online propiamente dicha de MAPPA. Se tienen los datos de 9 de las tiendas, entonces no creo que la diferencia sea exorbitaria, pero lo cierto es que es imposible saber con certeza cuántas unidades fueron vendidas. Pero como dije, los Blu-ray no son el pináculo del éxito, el streaming lo es. No sabemos con exactitud los números que manejan las diferentes empresas, pero lo que sí sabemos es que innegablemente el anime de Chainsaw fue visto. En MyAnimeList, unas 800.000 personas lo han marcado como completado o viendo, mientras que Bocchi tiene unas 250.000 personas en esas mismas categorías, y eso sin contar la venta de mercancía. MAPPA apostó en grande, pensaban que Chainsaw Man iba a arrasar y por eso se adueñaron del comité. Ellos tenían la expectativa de ser el anime de la temporada, un poco difícil considerando todos los pesos pesados de otoño 2022, y el anime del año sin ninguna duda. Algo que cementara a MAPPA como el mejor estudio en el pensamiento colectivo. En resumen, querían devorar y no dejar migajas, no querían compartir podio con nadie. Y yo no sé qué tanta validez tienen este tipo de encuestas, pero para enero de 2023, Yuri on Ice seguía siendo el anime más popular del estudio. Y ni así sacan la película. Al final así son todos, ¿no? Te usan, tienen éxito, se vuelven esclavos de los choneros y nunca vuelven. Como empresa tampoco cumplieron con la meta de tener un mejor manejo interno de la serie, y mucho menos ser revolucionario. Cayeron en los mismos problemas de siempre. Viéndolo así, Chainsaw Man sí fue un éxito, solo no tanto como seguramente esperaban. Ambos proyectos comparten un equipo apasionado con talento que tenían una visión a la que se apegaron. Bocchi decidió dejar atrás el realismo e ir por algo más animesco al considerar que eso era lo que más necesitaba la serie, sin importar que no fuera tan comercial. Por su lado, Chainsaw Man escogió el realismo para así ser más comercial, dejando de lado lo que lo hacía único. Si algo podemos aprender del batacazo de Bocchi y de su inevitable comparación con Chainsaw Man, es que a veces lo mejor que podemos hacer en una producción y en nuestra vida en general es abrazar lo que nos hace especiales y elevarlo a la máxima potencia, siempre buscando implementarlo de manera inteligente, escuchando a la audiencia. Y bueno, esto es todo por hoy, espero estén bien, les mando un pochita abrazo, no olviden suscribirse y decirme qué les pareció, eso me haría muy feliz. Hasta la próxima.